Ya, muy bien. De antemano pedimos una disculpa en este momento. Tuvimos un pequeño contratiempo con el internet de la iglesia creo que pues tuvimos que salir un poquito del aire y estamos de regreso, mi hermano. Estamos de regreso y esto no va a impedir que nosotros tengamos esta charla, esta prédica, esta tarde, que nosotros podamos ver cómo podemos llegar al corazón de todos aquellos que están conectados, de todos aquellos que están deseosos de poder escuchar una palabra que aliente. La importancia de la perseverancia. Yo estaba hablando hace un momento acerca de la gran necesidad que tenemos nosotros de encontrarnos en esa área donde podamos entrelazar aquellas cosas que requieren de nuestra atención en esta nueva modalidad. ¿Sí? Cuando hablamos de las cosas que requieren nuestra atención, hablamos y tenemos que enfocarlas en todas las áreas, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en la familia, en lo social, en todas las áreas, en lo económico, pues todo lo que tenga que ver con planeación tendrá que entrar bajo esta lupa en el hecho de una nueva modalidad. Y la iglesia no podemos dejarla fuera de. La iglesia también necesita un reenfoque sobre esta situación, necesita ser trabajada en este nuevo modelo, en esta nueva modalidad, en la famosa nueva normalidad que debemos de mantenerla. Y no es el hecho de estar como siguiendo los pasos de los gobernantes o de los hombres, como en algún momento se quisiera malinterpretar, sino el hecho de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Sí, mis hermanos, amigos, hermanos de la iglesia y de las iglesias que nos puedan escuchar. Esta tarde yo quiero llamarles a la conciencia, llamarles, hacerles una invitación a seguir confiando en el Señor, en el Todopoderoso. Eso no podemos perderlo de vista, pero también el hecho de ser pues un poco más prudente en lo que hacemos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, estamos metidos, inmersos en un área que nos ha llevado a desestabilizar todas las cosas. ¿Sí? Podemos ver familias hablando de divorcio en este tiempo, familias hablando de separación en un tiempo donde se supone deberíamos de tener más unidad, donde debería haber un poco más de comprensión, más comunicación, pero pareciese ser que esta pandemia nos llevó a descubrirnos quién en verdad somos, cómo de verdad actuamos y en qué forma nosotros estamos llevando o interactuando nuestra vida. Dios no se equivoca, mi hermano. La palabra jamás se va a equivocar. Cuando habla de este tipo de temáticas, cuando habla de cómo nosotros necesitamos ver aquellas áreas que requieren reenfoque, que requieren una nueva forma de llevarlas a cabo sin perder la esencia, porque no estamos perdiendo la esencia. Nosotros tenemos un plan, un proyecto que realizar, que ejecutar, que fue gestado en los cielos, fue traído a nuestras mentes. El Señor movió todo lo que tenía que mover en nuestra iglesia. Si le hablo de mi iglesia, de esta mi iglesia, estamos trabajando sobre un proyecto que estaba articulado desde hace más de 4, 5 años. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La esencia no va a cambiar, pero sí tenemos que trabajar sobre una nueva modalidad de presentar el evangelio, de hacer iglesia, de traer los tiempos de adoración, de clamar con todo nuestro corazón. El Señor en su palabra nos dio parámetros a seguir y saber también
que tenemos la palabra como la enseñanza máxima. Fíjense que tomando la temática de la importancia de la perseverancia, me llevó al pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 13 exactamente dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero es una temática que la arrastra desde los versículos 3 en adelante, que habla de las señales del fin. Jesucristo mismo, dentro del desarrollo de su evangelio, Él está trabajando una temática para ese tiempo, articulando una nueva perspectiva de ver la iglesia, de ver su reino, de darnos a conocer a nosotros cómo debemos de tomar ese evangelio que fue traído a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él se nos abren las puertas para que nosotros también juntamente con Él fuésemos coherederos, herederos y coherederos de su gracia. Y Él es diciendo que habrían señales que estarían presentes a través de los tiempos, que nos empezarían a mostrar focos rojos por los cuales nosotros tenemos que darle importancia para no perdernos de vista y para no perdernos en aquellas cosas que no podemos controlar. La palabra va a decirnos que si usted lee el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi hermano, lo que hoy estamos viviendo no es algo que apareció de la nada. No es algo que no haya acontecido en los tiempos pasados. La misma palabra nos va a decir de ese primer momento, de la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, cuántos sucesos, cuántas calamidades, cuántos problemas atravesaron. Pero en estos tiempos de tanta movilización y cambio de las cosas en todas las áreas de la humanidad, este tiempo que estamos viviendo, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Es por eso que queremos hablar de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Se ha dicho que para comenzar un camino, una obra, es difícil, pero nos damos cuenta que lo más difícil es mantener lo que hemos comenzado. Porque en ocasiones tenemos sueños y importante es tener sueños. En otras más tenemos como esa chispa para emprender algo y soñamos con algo grande y queremos desarrollar muchas áreas. Pero cuando estamos parados enfrente de aquello que soñamos, nos damos la vuelta. Qué difícil es mantenernos sobre lo que hemos comenzado. Mire lo que dice el predicador allá en Eclesiastés 7:8.
que mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sí, mi hermano? La Biblia nos va a dar ese seguimiento. ¿Sí? Y la palabra nos va a llevar al entender de que en muchas ocasiones también no va a importar o no va a ser como el meollo del asunto, como el término donde se tienen todas las victorias, el hecho de cómo comienzas. Porque los comienzos también son difíciles. Los nacimientos también son dolorosos. Necesitan de una buena disposición, se necesitan de buenas fuerzas, se necesitan de buenos planes para emprender, para un comienzo diferente, para algo nuevo que ha nacido en ocasiones en la mente de uno o de muchos. Iniciar de por sí trae tarea, pero mantenerse sobre el camino, eso sí que es una hazaña. La razón por la que dijo esto el rey Salomón es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra la perseverancia, y sin ella, aunque el negocio comenzó bien, no tendrá un buen final. Deduzcamos pues qué es la perseverancia. ¿Usted se ha puesto a pensar sobre esta palabra? En muchas ocasiones la usamos. El diccionario secular dice es mantenerse, es constante en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado o terminar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Si usted toma un diccionario bíblico, usted va a encontrar que la palabra perseverancia le va a hablar o le va a dar la connotación de constancia, de atender constantemente, de continuar sin desvío, de adherirse firmemente, de agarrarse bien, de tomarse firmemente. Y cuando lo hablamos desde el área o desde la premisa de la palabra del Señor, nosotros estamos refiriéndonos a perseverar o hacer o mantenernos sobre aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Porque Dios nos tiene aquí todavía por un propósito. Eso usted no lo puede perder de vista. Dios tiene planes y propósitos para todos nosotros. Y por eso, por su misericordia, por su amor, por su grande amor, nosotros estamos vivos todavía. Mi hermano, en el sentido literal quiere decir continuar, seguir. En el sentido bíblico quiere decir que el don de la salvación es eterno y por este motivo los creyentes debemos de persistir en el compromiso de la fe. Existan las circunstancias que existan, y aquí está el problema. Porque cuando nosotros decimos que creemos en un Dios de poder, cuando estamos en medio de la tormenta, pareciese ser que minimizamos el poder de nuestro Dios. Que cuando nosotros decimos que servimos y seguimos al Todopoderoso, cuando estamos atravesando valle de sombra y de muerte, pareciese ser que ese poder ha desaparecido. Entonces, nosotros debemos de ser constantes, de continuar creyendo, de continuar creyéndole al Señor. Porque hemos dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que en el mundo encontraríamos o pasaríamos o viviríamos aflicciones, pero que era necesario confiar en Él, tomado fuertemente de su mano, para poder seguir, para poder continuar hasta la meta. Pablo, cuando enfoca esta área, el apóstol Pablo va a hablar de soldados, el apóstol Pablo va a hablar de deportes, sí, va a hablar de carreras que tenemos por delante, va a hablar de esgrima, va a hablar del boxeo. Él pone un sinnúmero de ejemplos para que nosotros podamos entender la perseverancia, para que nosotros podamos comprender hasta qué grado
el enfoque que el Señor le va a dar en su palabra nos pueda servir a nosotros en las áreas que estemos sumergidos, por ejemplo, en este tiempo. Y es que un boxeador no va a subir al ring sino antes tuvo una preparación, sino antes tuvo que hacer la tarea, hacer el trabajo, prepararse a conciencia. Pero no solo se preparó a conciencia, sino que el trabajo que hizo tras del ring va a llevarlo arriba y va a hacer todo lo posible por terminar con éxito lo que hizo anteriormente. Y cuando lo ve el logro, cuando el cinturón del campeonato es colocado en su cintura, válgase la redundancia. Y es ahí cuando los aplausos, es ahí cuando el triunfo se vive. Y el apóstol Pablo usó eso. Cuando dijo, yo no golpeo como si golpeara al aire. No, sino que sé bien hacia dónde van los movimientos. Cuando dijo, sabe, nadie se enlista en una carrera sin haber hecho primero la tarea. Porque no vas a llegar a la meta, sino que en el momento que tengas que prepararte a conciencia, debes de entender que las carreras tienen distancias. ¿Sí, mi hermano? Hay cortos y hay largas, hay de fondos. Y dependiendo la carrera a la que te enlistaste, así será la preparación, porque necesitas condición para poder enfrentar los obstáculos que se presenten sobre la carrera. Perseverancia, continuidad. Mire que la palabra nos va a guiar en el sentido de las áreas donde nosotros podemos ser perseverantes. ¿En cuáles cosas debemos de hacerlo? La Biblia tiene un punto para nosotros. De hecho, yo quiero hablarte de 3 áreas este día sobre dónde nosotros debemos ser perseverantes. Primero, debemos perseverar en la gracia. Hechos capítulo 13, 43, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. Es la misericordia o el favor de habernos perdonado de nuestros pecados, mi hermano. La gracia se presenta en las Escrituras, no solo como un favor, mi hermano, sino también como una potencia, llegando a ser Dios obrando libre y poderosamente en bien de los hombres que nada merecen al solo impulso de su amor. Sí, mi hermano. Y a veces como que no nos agrada el hecho de que alguien nos diga que no merecíamos de esta gracia. ¿Sabe por qué la palabra lo va a llevar en ese contexto? Porque Él había dicho también en su palabra que la paga del pecado era muerte. Más el regalo, más la gracia, más la dádiva de nuestro Señor Jesucristo vendrían a ser para nosotros salvación y vida eterna. Mi hermano, acordémonos que se trata de la gracia de Dios, de ese Dios omnipotente, de ese Dios soberano, de ese Dios todo sabio y que pone en movimiento todos los recursos de su ser para la consecución del plan de redención. Desde el designio eterno del Trino Dios en orden al hombre hasta la consumación de la nueva creación, hallando su máxima expresión en el don de su Hijo. Tal gracia nace del hecho fundamental de ser de Dios. Dios es amor. Y eso no lo podemos olvidar. En la persona de Cristo, el Verbo eterno hecho carne, que era lleno de gracia y de verdad, y en la gracia de Dios tomó cuerpo
y se manifestó en gloriosa plenitud, operando no solo desde el cielo, sino aquí en la tierra, por medio del Dios hombre. Con su advenimiento se inició una nueva época de cumplimientos que muchas veces nosotros lo vamos a encontrar completamente dado a nosotros o provisto para nosotros ese día cuando dijo consumado es. Ese día cuando la gracia tomó todo el valor que desde el Antiguo Testamento, que desde los cielos se habían provisto para nosotros y fueron abiertos para nosotros. Debemos de perseverar en Él, debemos de confiar en Él, debemos de tomarnos firmemente de Él, de saber que el Dios de la gracia está con nosotros, que Él no se ha apartado de nosotros, que Él nos dijo siempre que vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Tomar las promesas de aquel que es soberano, de aquel que es poderoso, de aquel que dijo, mi Padre y yo uno somos. Y si ustedes están pegados conmigo, entonces todo lo que recibí de mi Padre, yo podré dárselo. Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia. El apóstol Pablo escribe allá en Gálatas capítulo 1, versículo 15, cuando dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, Pablo diciendo, el Señor me había escogido desde el vientre de mi madre. Y aunque yo hice por mi parte todo contrario a lo que Dios quería que yo hiciese, llegó el tiempo de la gracia. Y cuando Él me llamó para que yo sirviese. Por eso es importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en ella. Esto es lo que logramos, reconociendo y adhiriéndonos firmemente en la obediencia y dependencia en todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo. Mi hermano, el apóstol Juan, allá en su libro, en Juan capítulo 15, versículo 5, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto lo dijo de Jesucristo. Jesucristo dijo estas palabras, ¿por qué? Porque Él quería que nosotros siguiéramos adheridos a Él. Por eso Pablo va a decirnos y recordarnos también, ahora estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi hermano, si Él vive en nosotros y nosotros estamos pegados a Él, entonces la gracia viene a ser sobreabundante en nuestras vidas. Pero se guía y se sirve por la obediencia y la dependencia. Mi hermano, a medida que nosotros seguimos los pasos del Maestro, a medida que nosotros dependemos completamente de Él, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Sí, porque el que lo prometió es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Así nos dijo su palabra. Y así nos dice su promesa. Y así nos lleva a Él en el seguimiento de que como Él es la vid y nosotros somos sus ramas, somos sus pámpanos, tenemos que permanecer completamente adheridos, pegados a Él, obedeciéndole, sirviendo, dependiendo de Él, tomando de esa savia de Él, de ese tronco, de esas raíces que están bien cimentadas, porque no podemos nosotros estar separados de Él. Si usted corta una rama de un árbol, inmediatamente después que le pegó el sol, esa se seca. Y cuando se seca, si sirve para leña, entrará en leña. Y si no, irá al desecho. Y luego se pudrirá y ya nada pasa. Separados del Señor nos pasa lo mismo. Nada podemos lograr. Y cuando nosotros estamos tomados de su mano, entonces nosotros podemos decir, ¿sabe qué, mi hermano? Debemos de perseverar en la gracia, en el Dios de la gracia, en el Dios que sustenta, en Jesucristo, que es el Salvador de nuestras vidas,
¿Quién es el precursor de este evangelio? No un evangelio nuevo. Yo empecé diciendo que debemos de tener una nueva modalidad, no un nuevo evangelio. Que debemos presentar el evangelio, que debemos presentar a Cristo de las formas y con las herramientas que hoy poseemos. Por eso no callamos, por eso jamás vamos a dejar de congregarnos a través de esta plataforma, y le seguiremos predicando y le seguiremos presentando el evangelio, y le seguiremos presentando a un Dios de poder, le seguiremos presentando a un Dios que sana, que salva, que sustenta, un Dios lleno de gracia, un Dios que todas las cosas que Él provee son bajo su misericordia, un Dios que tiene un plan para cada uno, pero un Dios que nos ha permitido que la vida se prolongue o que se acorta, según sea su voluntad, porque Él es soberano, mi hermano. Tenemos que ser perseverantes. Segundo, en la oración. Sí, y qué difícil es esto. La oración se ha considerado, mi hermano, y usted y yo la debemos de considerar como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente cuando falta y se siente morir. Porque sin comunicación una relación se muere. Y hoy cuando hablamos de oxígeno es un tema muy relevante. Mi hermano, ¿cuánto necesitamos de la gracia de Dios? ¿Cuánto necesitamos de esa comunicación? El Señor Jesucristo dijo que Él estaría a la puerta y llamaría. Y si alguno oía su voz y abría la puerta, entraría en él, se quedaría con él, cenaría con él y él conmigo, dijo el Señor. El Señor haciendo una presentación y enseñándonos a nosotros de lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Era tocar la puerta. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el que toca se le abre, que el que llama se le atiende, que el que pide se le da. Entonces el Señor, esperando la comunicación de parte nuestra, porque Él siempre estará pendiente de nosotros. Lo llamemos o no lo llamemos, Él es misericordioso. El sol nace para todos. La gracia se acrecenta en medio de nuestras debilidades y por medio de esta comunicación nosotros podemos lograr todo aquello que necesitamos, oxigenar nuestras vidas. Y hoy podemos escuchar tantos testimonios, tantos familiares que han podido salir de en medio de esta enfermedad, aquellos que ya atravesaron esta problemática al grado de necesitar oxígeno. Cómo los familiares tenemos que correr por los tanques de oxígeno, preguntar en dónde podemos encontrar. Hoy los dispendios de tanques de oxígeno están saturados, están acabados. La gente está haciendo su agosto con esto. Médicos o gente que se dedica a la venta de esto está haciendo su agosto. Por donde quiera están los anuncios diciendo: yo puedo tramitarte la llegada a tu casa de un oxígeno, cuesta tanto, el tanque de tantos litros, y vamos viendo cuánta necesidad hay de tener el acceso para esto. Oxígeno. Cuando el Señor, por su infinita misericordia, lo provee para nosotros, para todos, sin ningún costo. El Señor dice en su promesa y en su palabra: clama, llámame, pide, pero pide con fe. Aprendan a pedir. En el aposento alto, los discípulos perseveraban unánimes en oración, dice Hechos. Y a consecuencia de perseverar unánimes en la oración, fueron llenos del Espíritu Santo. Así dice Hechos capítulo 1, 14. Si usted tiene su Biblia a la mano, usted podrá leer lo que dice ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. El apóstol Pablo, allá en Colosenses 4:2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mi hermano,
tenemos que ser constantes. Tenemos que estar tomados de la mano. Tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Sí? En medio de diversidad de pensamientos. En medio de diversidad de formas de entender la palabra. Debemos estar tomados de la mano, de ser responsables con lo que hacemos, hermanos, de ser responsables con lo que hemos creído, con lo que está escrito en esta palabra, porque en esta palabra están las instrucciones para que nosotros podamos salir avante en medio de las peores circunstancias de la vida, en medio de aquellas situaciones que nosotros emprendemos en el día a día. En esta palabra están las instrucciones de parte del Señor, pero hay que ir a ella. Colosenses nos dice perseverar en oración, velando con ella en acción de gracia. Pablo exhorta y anima para que se persevere en oración y que velemos en ella con acciones de gracia. Esta es la manera para mantener en conexión con el Espíritu Santo. Y mientras estemos en comunión con el Espíritu Santo, nuestra vida, nuestro cuerpo estará oxigenado para todo aquello que necesita o requiera un nuevo enfoque, para todo aquello que necesita o requiera una nueva modalidad, una forma nueva de presentar el Evangelio y de creerlo y de articularlo para el desarrollo de lo que tenemos que hacer. El paso por la vida, hermano, no es un paso en el que tengamos que pasearnos o vivirnos en la hamaca. No, mi hermano, el paso por la vida es de desarrollo, es de hacer, de construir, de poder ayudar a hacer aquellas cosas para las cuales fuimos nosotros traídos y llamados. Dios te ha entregado ministerio, Dios te ha dado sapiencia, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado muchas cosas que necesitas hoy desarrollarlas en este tiempo. Tiempos difíciles. Sí, mi hermano. Tercero, debemos de perseverar en la palabra. En la palabra. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mi hermano, esta palabra no solamente la podemos traer bajo el brazo. No, mi hermano. Y yo no quiero ser grosero contigo, ni quiero ser grosero con esta palabra que es viva y eficaz. Pero bajo del brazo no sirve. Ahí no sirve. Ahí en el armario o en el librero tampoco sirve. No, mi hermano. No sirve arriba del escritorio o no sirve en las mesas o en los burós. No sirve ahí. Aun cuando la palabra es poderosa, ahí no tiene efecto. Y yo te digo que no es que la palabra no sirva por lo que trae. Yo acabo de decir que esta palabra es viva y eficaz. Pero no te va a servir si está en esos lugares. ¿Sabes dónde va a servir? Cuando esté aquí. Cuando esté así. Cuando esté aquí y cuando esté aquí. Porque cuando esté aquí y llegue acá, va a salir con poder. Porque esta palabra es poderosa. Esta palabra es la que nos habla y nos ayuda para el desarrollo, no siendo oidor olvidadizo, dice Santiago, sino hacedor de la obra, porque esta palabra nos va a llevar a hacer. Sí, mi hermano. En las formas el Señor las va a presentar también, los lineamientos el Señor las va a presentar también, la armadura Él la va a dar también, todas las cosas que necesitemos, hasta el mínimo detalle, viene en esa palabra que tenemos que desarrollar. Y entonces dice, seremos bienaventurados con lo que hacemos. Mire que es de suma importancia perseverar en la palabra. Porque dice Santiago que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Esto nos recuerda lo mismo que Moisés le dijo a Josué, allá en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermano, queremos tener éxito, debemos de orar, sí, mi hermano, debemos de leer la palabra y debemos de perseverar en la gracia. Queremos tener éxito, debemos de desarrollar estas 3 áreas. Importante que nunca se aparte de tu boca esta palabra, porque esta palabra siempre será poderosa. Esta palabra siempre abrirá puertas. Esta palabra, y no solo puertas, mi hermano, abrirá portones para las bendiciones. Y yo no te estoy presentando un evangelio light, ni te estoy presentando solo un evangelio de prosperidad, aun cuando la palabra habla de la prosperidad en el ser humano que confía en el Señor, que siembra y que cosecha, que recoge de aquello que el Señor siempre va a dar, de las regiones celestes, de allá donde todas las cosas son abundantemente, si Él las entrega para nosotros sin reproche. Sino que esta palabra, este libro de la ley, que no se aparte de nosotros. Él dice que cuando aprendemos a meditarla de día y de noche, cuando la tomamos y cuando la seguimos y hacemos lo que ella nos manda conforme a todo lo que está escrito, hace prosperar tu camino y todo sale bien. Que estamos afligidos, somos humanos. Que nos está doliendo la situación que estamos viviendo. Sentimos, mi hermano. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, tenemos emociones. En ocasiones nos debilitamos, en otras más nos acomplejamos, otras más temblamos, la carne tiembla. Sí, mi hermano, ahorita tenemos que andar siempre buscando qué cosas tenemos que articular. El cubreboca, por donde lo dejé, el gel ya no se aparta de nosotros. Las cosas que necesitamos en esta nueva modalidad. Pero tenemos que ser responsables. Tenemos que cumplir todos aquellos requisitos que debemos de guardar dentro de la sociedad. Y no es que no estemos confiando en un Dios de poder, sino que seguimos el curso de aquello que requerimos nosotros enfocar para una nueva manera de vivir. Una de las causas que el cristiano no prospera o que el cristiano no puede ver la respuesta es porque no se toma en cuenta la palabra en ninguna de las decisiones y no se persevera en obedecerla en todo lo que nos manda. De ella depende nuestro crecimiento y nuestra madurez, que es de tanta necesidad, que es necesaria para caminar en el camino de la perfección. Pablo le dice a Timoteo que persista en la obra que ha aprendido. Sí, allá en 2 de Timoteo 3:14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, estas 4 áreas necesitan ser activadas, articuladas en esta nueva modalidad. ¿Y quién nos da el parámetro? ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién tiene el formato? Es esta palabra, mi hermano. Esta palabra es útil para enseñar. Aquí está la más grande didáctica, la más grande pedagogía. Aquí la vamos a encontrar, es útil. Aquí están los mejores métodos de enseñanza, mi hermano. Las mejores formas literarias, los mejores libros de cuentos, los mejores libros de sabiduría, los mejores libros de cantos, los mejores libros que hablan
de las áreas que nosotros necesitemos. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia. Y en el libro de Hechos vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Mi hermano, nosotros debemos de perseverar también en la comunión los unos con los otros, en la comunión con los hermanos. Hablando del desarrollo de la iglesia, el libro de Hechos va a darnos el pormenor de cómo emprende su camino la iglesia con una nueva modalidad. Acuérdese que la palabra siempre nos va a mostrar esto. Sí, mi hermano, esto no es nuevo. No esté pensando que esta nueva modalidad la inventó Gatell. No esté pensando que AMLO es el que desarrolló esta nueva modalidad. No, mi hermano, está en la palabra del Señor. ¿Sí? La forma de adoración era ceremonial hasta el tiempo de Jesucristo. Todo dependía de sacrificios. Ahí estaba el sumo sacerdote entrando una vez por año, matando un becerro, matando palominos, haciendo sacrificios para que la gente de ese tiempo pudiera tener redención. Jesucristo viene a traer una nueva modalidad. Con su llegada, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, dice la palabra, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Una nueva forma de ver la Escritura, una nueva modalidad de adoración, una nueva modalidad de interpretación. Mismo Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a hacerla que se cumpla. En su momento se dijo, no matarás, mas yo digo, dice el Señor, en la nueva modalidad, que todo aquel que ofenda a su hermano, que le llame fatuo, que le diga tonto, ya es culpable. A los otros les dijo, en la ley dice que no hay que tomar la mujer de su prójimo, no va a adulterar. Yo digo, dice el Señor, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya tiene problemas. Una nueva modalidad. Es la palabra que nos va a enseñar cómo nosotros nos paramos en los peores momentos de la vida, en las peores tormentas. De qué manera nosotros tomamos lo que tenemos y lo activamos para seguir avanzando. Tenemos que tomar la palabra y desarrollarla para nosotros salir avante. La comunión de los hermanos. Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitos, sino para vivir en comunidad. Y aún ahora que estamos bajo el confinamiento, mi hermano, nosotros podemos compartir la palabra a través de esta plataforma, a través de este medio. Nosotros podemos hacerle sentir a un hermano que estamos con él. Están perdiendo las familias, están separándose de aquellos que el Señor ya tomó para su presencia. Hemos visto cómo partieron algunos ya de nuestros familiares y en algún momento no podemos estar con ellos. Pero ¿sabe qué? Hoy tenemos la herramienta que se llama celular. Hoy tenemos esa herramienta con la cual nosotros podemos hacer un mensaje de texto, podemos hacer una llamada, un WhatsApp, podemos mandarle nuestras condolencias. Y hoy se nos han abierto salas virtuales, donde podemos interactuar, donde podemos decirle al hermano, ¿sabe qué? Quiero conectarme contigo, abre la sala ahí de WhatsApp y quiero pasar un tiempo en comunión contigo. Si gusta llorar con él, si quiere abrazarlo desde esta área, usted podrá hacerlo, pero debemos de saber que la comunión entre hermanos debe ser la que nos una casi siempre. Hoy necesitamos tomarnos firmemente de la mano del Señor, porque todos nos necesitamos unos a los otros y en todo momento, en los cuales pasa nuestra vida momentos difíciles como momentos de tristeza, momentos de desánimos y momentos de enfermedad. Necesitamos la mano del hermano
la palmada del amigo, el abrazo a la distancia del hermano de la fe. La Biblia dice que todo lo que sembramos es lo que cosechamos. En todo momento sembramos una semilla de amor en cada corazón que encontremos y siempre cosecharemos amor y comprensión. Si sembramos amor y comprensión. Qué hermoso es vivir en armonía. Lo dice la palabra de Dios. Sí, aquí lo dice la palabra de Dios. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi hermano, creo que importante es la temática que hemos desarrollado hoy. Y necesario el que nosotros podamos poner por obra lo que hemos escuchado. El que tenga oído, dice la misma palabra, oiga lo que el Espíritu nos dice. Y quiero concluir con esto. Siguiendo todos los consejos de este tema, se le hará imposible al enemigo apartarnos del ancla de la fe que está puesta en el fundamento y la roca llamado Jesucristo. Pero hay que obedecerlo, hay que depender siempre de su gracia, manteniendo una vida constante de oración, aferrándonos a las enseñanzas de esta palabra de Dios y buscando la comunión los unos con los otros. Mi hermano, en una fraternidad cristiana siempre viviremos una vida victoriosa cuando sembremos amor y cosecharemos amor. Y llegaremos hasta el final del camino que hemos comenzado a caminar y tendrá un final glorioso. El negocio que hemos iniciado con Dios tendrá siempre éxito, porque Él es nuestro socio. La familia que hemos iniciado bajo los preceptos de Dios siempre tendrá victoria, porque Él es nuestra guianza. Todas las cosas nos van a ayudar a bien en tanto nosotros dependamos primeramente de nuestro Dios. Ojo, ojo mi hermano, la gracia se presenta en las Escrituras no solo como un favor, sino también como una potencia, llegando a ser Dios obrando libre y poderosamente en bien de los hombres que nada merecen al solo impulso de su amor. Y ese amor está por encima de muchas cosas. Jesucristo, el Verbo eterno hecho carne, ese hombre lleno de gloria y de verdad, de gracia, de verdad, ese Dios con nosotros, Él y la gracia están presentes siempre en nuestras vidas. En la cruz, en la resurrección y en el descenso del Espíritu Santo, la gracia de Dios ha sido dada a nosotros. Que el Señor te bendiga esta hermosa noche. Que el Señor pueda tener siempre contigo una relación estrecha. Que necesitamos mucho tiempo para poder articular todo aquello que requerimos hoy. Es tiempo de nuestros devocionales, es tiempo de nuestra oración. Y yo quiero aprovechar este momento para orar contigo, pero también a invitarte que mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche, usted y yo podamos vernos desde esta plataforma. Podamos encontrarnos en esta plataforma con una nueva temática y dándole seguimiento a este desarrollo en el cual tenemos que fortalecernos en el poder de la gracia de nuestro Dios, perseverando, porque dijo la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, hermano, ¿usted lo cree? Amén. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos en este momento? Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y por esa misericordia que tú tienes. Nos has enseñado que separados de ti nada podemos hacer.
Nos has dicho esta tarde, noche, que necesitamos tener comunicación contigo constante, que necesitamos tener esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en desarrollo constante. Necesitamos, Señor, acercarnos y perseverar en la gracia y tener comunicación y tener esa armonía los unos con los otros. Y por eso, Señor, hoy clamamos a ti. Aprovechamos este tiempo para pedirte, Señor, que desciendas y pongas tu mano de poder en aquellos que están atravesando, Señor, circunstancias muy difíciles, por aquellos que están pasando enfermedades, por aquellos que están, Señor, hoy siendo contagiados de esa COVID, de esa enfermedad, Señor, que ha atormentado el mundo entero. Pero hemos creído que tú eres poderoso, que eres soberano, que estás lleno de gloria, de gracia, y que cuando nosotros te llamamos, tú desciendes, Padre. Di la palabra y habrá sanidad en estos cuerpos que hoy se sienten adoloridos, que hoy está haciendo falta ese oxígeno, Señor. Oxigena, Señor, esos pulmones. Abre, Señor, esa parte que se ha cerrado en sus gargantas, en el tórax que se aprieta, Señor, y abre esos pulmones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Di la palabra, Padre. Di la palabra y esas familias estarán sustentadas. Y esas familias, Señor, estarán, Señor, tomadas bajo tu poderosa mano. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, tener más tiempo de cercanía contigo. Por eso te pedimos que nos abraces y que nos lleves victoriosos cada día. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, a cada uno de aquellos que nos escucharon esta tarde, noche. Aquellos que esta palabra ha tocado sus corazones. Aquellos que no creen en ti o aquellos que no confiaban en ti. También los bendigo en este momento en tu nombre, Señor. No por mi palabra, es tu palabra, Señor, la que es poderosa. Es a través de tu Espíritu Santo, quien ha hablado a través de este siervo tuyo. Tal vez inútil, Señor, pero también hoy sirviendo, Señor, de enlace entre la gente con necesidad y tu Padre a través de tu Espíritu. Que esta palabra cause eco y pueda, Señor, redarguir, enseñar y corregir para tener una nueva modalidad de vida, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que toda la lista de peticiones que tenemos, de todos mis hermanos, se me es imposible en este momento, dado la circunstancia en la que estamos, de tomar uno a uno esas peticiones. Pero a las 10 de la noche, Señor, te hacemos presente esa lista, Señor, todos los días, pidiéndote por cada uno de aquellos que han solicitado de tu gloria y de tu gracia. Acuérdate de esta tierra, acuérdate de Tonalá, Señor, que tu gracia sea soberana, pero también, Señor, sea abundante para todas las aflicciones y necesidades que pasamos en el día a día. Gracias, Señor. Bendecimos a todos, Señor, aquellos que han estado conectados, escuchando esta palabra y recibiendo de ti, Señor, un momento y un tiempo de ánimo y fortaleciendo el espíritu para podernos, Señor, sobreponernos de medio de las adversidades. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos hoy, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. No te olvides que mañana tenemos una cita y en la semana te daremos a conocer una nueva modalidad también, donde haremos estudios bíblicos, donde tendremos escuela de liderazgo, donde mandaremos ya una lista de temas importantes a desarrollar y donde tú te puedas inscribir y ver qué área te gustaría conocer, qué área te gustaría interactuar con nosotros, en la que pudiéramos formarte, si tienes el llamado en algún área y las clases te gustan, puedes enlistarte. Ya te haremos llegar la publicidad y donde tú puedas conectarte también con nosotros. Que el Señor te bendiga y que esta noche sea reparadora y gratificante para ti. Tómate firmemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén.